Emilio Ordóñez, a la mañana de Punto Uno Stream, como cada 15 días, otro de nuestros grandes analistas internacionales. Hola, ¿qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo por Salta? Hermoso, va mejorando un poco el clima en el día de hoy. Hemos tenido un hermoso fin de semana patrio. ¿Vos cómo estás Oh, allí en Rosario? ¿Qué opinás de los que frío. abucharon a Fito Páez el otro día en el Movistar Arena? A ver, un pequeño comentario al respecto. Me parece, nunca tuve una afición muy grande por Fito. Le reconozco todo lo que ha hecho por la cultura rosarina y por la música. Al día de hoy sigo recordando con cariño muchas canciones que forman parte de mi vida, inevitable. Pero me parece que se ha roto una especie de límite, ¿no? En términos de el abucheo no me parece bueno, no me parece bueno. Pero no lo abuché yo. Si hubiera ido, no lo hubiera abuchado. Probablemente me hubiera ido de ahí, pero Ah, no lo vos, hubiera abucheado. vos te hubieras ido en silencio. Bueno, la opinión de un rosarigacino alrededor de lo que Sí. le pasó a Fito Páez en el Movistar Arena. Pero vamos a lo nuestro. Hoy, esta semana, con un recorrido sobre Latinoamérica. Empezamos, si te parece, por el conflicto más urgente, el conflicto más complejo, que es las movilizaciones en Bolivia con ya la potencial, con la militarización por parte de Rodrigo Paz Pereira de la respuesta a los conflictos. ¿Qué tenés para contarnos alrededor de esto? A mí me parece que la posible militarización del conflicto en Bolivia marca uno de los puntos más importantes del mismo en la medida que aparece una vez más el ejército, no tanto como mediador, sino como un partícipe clave en un conflicto, en un conflicto que en principio lo mantuvo en una posición de wait and see, una posición de espera a ver cómo se sucedían los acontecimientos. El ejército que, recordemos el golpe de Estado del 2019, justamente fue, es el viraje de la posición del ejército un poco el que inclinó la balanza en su momento. Y hoy la posible militarización marcaría de alguna manera, obviamente, un reforzamiento de las posiciones de Rodrigo Paz Pereira, el presidente boliviano, en términos de la resolución del conflicto. No necesariamente lo solucionaría en términos estructurales, pero sí me parece que dejaría mucho más asentada su autoridad y sobre todo la necesidad de no perder el centro político boliviano en términos de dispositivo, ¿no? Entonces, me parece que en este punto, más allá del análisis bruto en términos politológicos, la idea de que Bolivia comience a militarizarse despierta tal vez los peores fantasmas en términos de conflicto social, muertes, en una sociedad que, a diferencia de este momento argentino, por ejemplo, que está en este momento muy habituada a la militancia de base y a militar desde la calle, ¿no? Entonces, acá podemos llegar a ver algún tipo de recrudecimiento en la disputa entre gobierno y organizaciones de base en términos del pedido de renuncia a Rodrigo Paz Pereira. Habrá que ver cómo suceden los acontecimientos, pero ciertamente que el ejército empieza a ser considerado como un actor, no trae los mejores recuerdos, pero es un posicionamiento político claro a favor del gobierno, sin duda alguna, en términos de poder duro. Llevamos más de 4 semanas de este conflicto, un conflicto que tiene muchos vectores. Tiene conflictos con los mineros, tiene conflictos con la Federación del Trópico de Cochabamba, vinculado a la acusación y persecución al expresidente Evo Morales. No, tenés muchas vertientes por el conflicto. ¿Vos ves que hay algún principio de negociación, por lo menos con alguno de estos grupos, de parte del gabinete de Rodrigo Paz Pereira, que encima fue modificado la semana pasada? Digo, porque en algún momento esto se va a tener que destrabar, ¿o no? No, a ver, eventualmente va a tener que destrabarse seguramente si no arriesgamos un escenario social de pura conmoción en Bolivia, esto es seguro, esto es lo obvio. Lo otro es
lo otro para decir al respecto es que el principio del conflicto estuvo dado por una ley que luego fue derogada por parte de la presidencia boliviana en términos de una especie de reforma agraria disimulada por el gobierno, que en realidad algunos acusaban de que en realidad favorecía a la tenencia, de grandes hectáreas de extensiones de tierra para el agronegocio, sobre todo en la O zona sea, del una norte. vuelta al latifundio, si querés. Una vuelta al latifundio, tal cual. Gracias por resumirlo, no podía encontrar las palabras para ponerlo gráficamente. Esta ley fue derogada por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, pero aparecieron algunas cuestiones vinculadas también a la eliminación del subsidio de los combustibles, decretada, una de las primeras medidas decretadas por el gobierno de Paz Pereira, que generaron el obvio descontento. Ahora, quiero llamar la atención sobre este punto del descontento. Al principio eran demandas desagregadas del gremio de camioneros, del gremio de docentes, de la Federación del Trópico de Capricornio, de las organizaciones obreras, digo bien. Demandas que en un momento eran inabordables y por tanto daban una sensación de dispersión y debilidad a estos movimientos más allá de su militancia, lo cual dejaba al gobierno una posición bastante más fortalecida. Estas demandas se unieron en el pedido de renuncia Sí, a Rodrigo Paz. el canto es que queremos que renuncie. ¿Cuándo? Ahora, claro. Digo, todo se ha sintetizado en eso. Claro, pero ahí, independientemente de cómo sea el resultado, yo no imagino una renuncia en el corto plazo de Rodrigo Paz Pereira en este momento. Digo, pensando en la posible militarización, está claro que por lo menos Rodrigo Paz Pereira está contando con alguna alternativa, o por lo menos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo menos para mantenerse en el poder, pero no es el único recurso y ciertamente no es el último recurso. Ahora bien, el gran problema es que en este momento, primero, por las posiciones desagregadas y segundo, por las posiciones maximalistas de uno y de otro lado, que los gestos como el que tuvo recientemente el presidente de bajarse el sueldo no parecen calmar las demandas. No me parece que en este momento haya mesas de negociaciones unificadas que puedan solucionar los problemas estructurales. De hecho, las soluciones han sido desagregadas. Hubo un aumento de salarios para el sector docente y poco más. O sea que el gobierno parece haber priorizado en un primer momento soluciones sectoriales para tratar de calmar las demandas sin que esto haya disminuido la intensidad de las protestas y sobre todo la intensidad de las demandas en torno a la renuncia. Por lo tanto, no me da la sensación que a cortísimo plazo vayamos a tener una solución del conflicto en el camino por el cual lo vamos viendo y testimoniando desde acá. Seguimos recorriendo qué pasa en Latinoamérica, el panorama internacional, junto a Emilio Ordóñez. Donde está complicado es en Brasil, porque a Flavio Bolsonaro, al senador e hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro, le salió un caso complejo, que es el caso Master, la utilización de un banquero que hoy está prófugado, que hoy está detenido, que fue arrestado a finales del 2025, que Flavio Bolsonaro le pidió el financiamiento para una película que ataque a Lula, al PT, y reivindique la figura de su padre, lo que lo hizo caer este caso Master en las encuestas. Digo, se había emparrado la competencia entre Luis Ignacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, y ahora, bueno, se abre nuevamente la brecha entre el oficialismo y la derecha. Sí, se abre la brecha, pero no tanto como para evitar una segunda vuelta todavía. Si bien es cierto que Flavio Bolsonaro ha visto sus números reducidos en las encuestas, creo que ha bajado 2 puntos de un empate en 45 a una diferencia de 2 puntos a favor de Lula da Silva, todavía Flavio Bolsonaro es competitivo. Creo que tanto Lula como Bolsonaro cuentan con núcleos duros fuertes que permiten pensar en un escenario muy polarizado en el cual vamos a ver este tipo de bandeos, de desequilibrios mínimos en las encuestas. Me parece que en este punto quienes han querido aprovechar
esta leve baja en las encuestas por parte de Flavio Bolsonaro no han podido hacer los gobernadores como Romeu Zema de Minas Gerais, que tratan de posicionarse como una especie de bolsonarismo sin Bolsonaro, o ni siquiera ya tratando de recuperar los viejos baluartes de la centroderecha tucana del Partido Socialdemócrata brasileño, no han podido todavía superar al bolsonarismo y no han podido superar a Jair Bolsonaro como figura. Muchos asumen que Flavio Bolsonaro sería el revival de una forma en la cual sería Flavio al gobierno, Jair al poder. Muchos hablan de esto. De cualquier manera, es cierto que Lula da Silva mantiene su potencia electoral. Habrá que ver qué es lo que ocurre en las encuestas, o por lo menos en la ponderación pública con respecto a este tratamiento por radioterapia que va a recibir Lula da Silva. Exactamente. El tema de la edad va a ser un tema de campaña, es un tema incómodo de campaña, no solo para Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos con Joe Biden, lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia con Donald Trump en Estados Unidos. Ambos, los tres líderes que estamos mencionando, Biden, Lula y Trump, están o superando o orillando la barrera de los 80 años. Es un tema relevante que hace parte de otro montón de debates acerca de la potencia de las sucesiones políticas en movimientos la tan complejidad. Ahora, claro, es complejísimo, pero de cualquier manera hay que esperar, se espera, también es cierto que estamos hablando de escenarios hiperpolarizados en los cuales juega tanto la imagen a favor como la imagen en contra, ¿no? Hay sectores de Lula da Silva que nunca votarían a Flavio Bolsonaro, obviamente, así como del otro lado pasa exactamente lo por Lula da Silva. O sea, el no voto o el voto en contra cada vez se impone más, no solo en Brasil, en detrimento del voto a favor, lo cual programáticamente no es bueno, pero el es famoso LA Now. Algo así como un LA Now político, que una extensión del LA Now político, pero que se extiende más allá de las fronteras de Brasil y que hace parte de esta hiperpolarización de la política que yo veo, sí, por lo menos a nivel latinoamericano. Y te llevo, porque esta cuestión de la polarización la vamos a ver en dos domingos, el 7 de junio, en el balotaje en Perú, porque hablando de gana la primera vuelta, pero después todo el mundo le vota en contra, y ya creo que es la tercera vez, Keiko Fujimori va al balotaje contra Roberto Sánchez de Juntos por Perú este domingo 7 de junio, para hacer que el que resulte electo va a ser, creo que el 16º presidente en 6 años, una cosa así. El 11º presidente en 9 años. 11º presidente en 9 años. Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que llegó primera con solo el 17% de los votos. Y después tuvimos un recuento para ver quién la acompañaba, que quedó Roberto Sánchez de Juntos por Perú, del sector de un ala más centroizquierdista, que llegó con el 12,3. Digo, esto de voto en contra de todo el mundo y la fragmentación es tremendo en Perú. Quiero hacer dos reflexiones. ¿Qué crees, si vos crees que va a pasar nuevamente este efecto de Keiko gana la primera vuelta y es batida en el balotaje? Y si lo sabés y si podés profundizar, otra vez, quien salga de aquí, y este Roberto Sánchez, si llega a ser el presidente o Keiko, va a quedar muy debilitado con respecto a el poder fáctico y el poder legislativo, que ha sido el árbitro central del poder en el país alto peruano, ¿no? El país andino. Sí. A ver, son varias cuestiones a reflexionar, vamos a tratar de unificarlas en vivo, para que quede lo más claro posible. Lo primero, empiezo por lo segundo, que es lo que más rápidamente recuerdo, que es la debilidad intrínseca de cualquier gobierno elegido por las urnas en Perú en base a no solo a una desconexión, a un desinterés, un abierto desprecio de la sociedad peruana por respecto a su clase política. Hay una distancia enorme que se ve no solo en los indicadores económicos y la falta de propuestas para solucionar estos problemas, sino también por lo que he percibido básicamente como un permanente acuerdo de cúpulas en términos
en términos políticos que hace que ninguna presidencia tenga realmente capilaridad. La única persona que puede llegar a tener capilaridad en este sentido a nivel territorial es claramente de Fuerza Popular con Keiko Fujimori. El resto se verá, probablemente se vea enfrentado a una oposición en el Congreso que ahora, volviendo a ser bicameral, como lo será luego de la asunción del próximo presidente, probablemente veamos recrudecida esta batalla interinstitucional entre presidencia de la nación y hay un Congreso dominado por los sectores fujimoristas y de extrema derecha. O sea que, como vos bien decís, partimos 2-0 abajo para Roberto Sánchez y el desafío justamente es construir desde otro lado. ¿Desde dónde construye Sánchez? Desde un panorama mucho más, tal vez mucho mejor delimitado gráficamente en el mapa que en los otros países que estamos considerando, que es en esta diferencia entre Lima y los sectores andinos. Acá Roberto Sánchez lo que hace es recuperar la bandera de Pedro Castillo y la agenda de Pedro Castillo, e inclusive la iconografía propia con el sombrero chotano de Pedro Castillo, para galvanizar el famoso voto rural y el voto andino, que efectivamente ha tenido gran predicamento en 6 de las 7 regiones más pobres del Perú. Esta es una de las expectativas que pueden llegar. Se espera que esto pueda llegar a jugar un papel importante en un balotaje que se percibe como peleado. Eso en cuanto a lo primero. En cuanto a lo segundo, en cuanto a lo anterior, la fragmentación política, que es hija directa de este descreimiento del sistema político peruano a nivel social, más allá de los números macroeconómicos, me parece que esto también marca a las claras cómo se ha debilitado la democracia peruana en términos del sistema de partidos, ¿no? Porque estamos hablando de partidos que efectivamente, como vos decís, excepto Fuerza Popular, que es el mejor constituido a lo largo del tiempo, no supera el 20% de los votos. Roberto Sánchez arrancó la noche del recuento sexto, y solamente porque contaron por último los votos rurales llegó al segundo puesto y con un 12%. Esto debería decirnos mucho acerca de la fragilidad de un sistema que construye chapas políticas en torno a personalidades y no en torno a programas. Y no hablo solamente de Roberto Sánchez, que por lo menos rescata la figura de Castillo como un elemento. Sí, y que la corrió de atrás, evidentemente. Totalmente. La va a correr de atrás si es presidente también debido a la oposición en el Congreso. Por esto, el capital que tiene el capital que tiene Sánchez es justamente ser la representación del que él llama el Perú olvidado. El Perú que alimenta, los sectores que alimentan al Perú están siendo olvidados. Esta es la base de la plataforma política de Roberto Sánchez, y acá me parece que va a jugar mucho esta representación. Probablemente Keiko Fujimori hubiera preferido un debate entre ella misma y Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima, de vertiente ultraderechista, porque ahí pescan en el mismo lugar. Acá no estás pescando en el mismo lugar y la polarización es lo que no le convenía a Fujimori. Emilio, te hago la última porque estamos ya pisando el tiempo de punto al mediodía, ya me está acompañando Pancho aquí. ¿Qué pasa con las negociaciones en Cuba en una bajadita, si lo podemos hacer? Porque Cuba está sufriendo desde la caída de Nicolás Maduro, una de sus crisis energéticas y por tanto productivas más importantes, y cada vez se hace más evidente en las negociaciones que hay entre el alto mando cubano y el Departamento de Estado norteamericano, la CIA, Donald Trump. Un momento muy complejo para la isla caribeña y para el régimen de Miguel Díaz-Canel. A ver, rápidamente decir que efectivamente cada vez son más claras que hay negociaciones, cada vez son más altas las presiones por parte de Donald Trump y Marco Rubio en términos de claridad de lo que se espera que haga Cuba. Esto es, Marco Rubio dijo hace unos días, no sé si fue el día de ayer o antes de ayer, que planteó ayudas al gobierno, al pueblo cubano a condición de un cambio de su sistema económico-político, que esto no parece que vaya a ocurrir ni ahora ni mañana, pero me parece interesante y tomarlo con pinzas, plantear esto que dijo Lula da Silva recientemente en su reunión con Donald Trump. Lula aseguró que, y lo dijo él, y textualmente lo planteó, dijo, si entendí bien al traductor, Trump, que no voy a atacar Cuba.
Entonces, perdón, me están llamando acá. Emi, si querés... ¿Ahí me escuchás? Que lo que se está configurando en este momento, sí te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Lo que se está configurando en este momento... Lo que se está configurando en este momento me parece que es un pulso de fuerza entre un Donald Trump que, habida cuenta del estancamiento en el estrecho de Hormuz, trata de mostrar fuerza en su área de influencia cercana, por un lado, un discurso combativo por parte de Díaz-Canel, y Lula da Silva que de alguna manera trata de configurarse como una especie de mediador oficioso entre ambos. Pero prestar atención a la figura, para ti terminando, de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Fidel Castro, que se le considera alguien más cercano a las posiciones proempresariales que a una vertiente más ideológica en términos de los cuales se piensa la revolución, pensando en una configuración de poderes nueva y de nuevas caras para negociar con un Estados Unidos que necesita éxitos en política exterior y los necesita rápidamente. Emilio Ordóñez, el panorama internacional. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Nos quedó Colombia afuera, pero lo dejamos para la próxima. Recorremos Bolivia. Hay elecciones, así que esperemos tiempos. Nos quedó todo, y sí, está todo muy picado en todos lados. Recorrimos Venezuela, recorrimos Bolivia, Brasil, recorrimos Perú y llegamos hasta Cuba. Emilio, muchísimas gracias, estamos en comunicación. Un abrazo grande para ustedes, perdón por las incomodidades y las inconveniencias, haremos lo posible para mejorar. Abrazo grande para ustedes y abrazo grande para toda la gente allí en Salta. Muchísimas gracias. Nosotros